Buenas noches, bienvenidos como siempre a La Silla Rota. Es un gusto tener su compañía. Está esta noche con nosotros Lorenzo Córdoba, consejero del IFE y uno de los hombres que más sabe de asuntos electorales en el país. Lorenzo, muy bienvenido. Roberto, buenas noches, gracias por la invitación. Ayúdenos a entender, por favor, en qué momento estamos del proceso electoral. Ya tenemos a la vista casi el 1 de julio, sí, pero al parecer todavía faltan muchas etapas, tanto técnicamente como en la vida de los partidos, para definir que ya tenemos candidatos realmente a la mano. Sí, bueno, la ley te establece distintos periodos, como bien dices. Uno de ellos es el que estamos terminando, que es el de las precampañas, que es el que está previsto como el momento en el cual se realizan al interior de los partidos políticos todas las actividades de proselitismo en pos de las candidaturas. Es decir, es la etapa que en algunos países llaman como de primarias, elecciones primarias, que no es otra cosa sino, repito, los procedimientos, las disputas al interior de los propios partidos para definir quiénes van a ser sus candidatos. La ley estableció este proceso para que hubiera como una contienda interna entre diversos aspirantes. Exactamente, y de hecho la lógica de las semanas que hemos visto hasta ahora ha sido precisamente esa. Ha habido partidos que en el ámbito presidencial pues prácticamente han resuelto desde hace ya mucho tiempo quiénes serán sus aspirantes presidenciales. El caso del PAN del PRI y del PRD, de las dos coaliciones. Sí. Y en el caso del PAN, pues hemos visto un proceso, digamos, en el ámbito de la definición de su candidato presidencial, de proselitismo, de confrontación, de debates, en fin, y al final del día hasta de una elección interna que los ha llevado a definir quién parece ser será su aspirante presidencial. Y digo parece ser porque todavía falta un tramo, que es un tramo, el segundo periodo al que vale la pena hacer referencia, que es el de las llamadas coloquialmente intercampañas. Las precampañas no están pegadas del proceso o del periodo estrictamente hablando de campañas, sino que estas campañas donde se disputan los procesos internos están sucedidas de un mes y medio, el periodo que va justo a partir del 16 de febrero y hasta el 29 de marzo, que es un periodo para que los partidos puedan resolver en definitiva sus candidaturas. ¿A qué me refiero? No solamente decidir quiénes van a ser los candidatos, sino abrir la puerta para las impugnaciones que al interior de los propios partidos y eventualmente ante las instancias electorales, entiéndase tribunal electoral, pueden ser impugnadas. Estamos hablando no solamente de las candidaturas presidenciales, sino de todas las que va a haber en juego, más de 2,000 para diputados locales, diputados federales, alcaldes, gobernadores. Este periodo del 16 de marzo al 29 16 de febrero al 29 de marzo es el periodo para cargos de elección popular federales. Estamos hablando de los candidatos a los 500 cargos de diputado, de los 128 de senador y por supuesto el cargo de presidente de la República. Lo que podremos ver en estos días es un intenso, seguramente, proceso de impugnación ante los órganos de justicia intrapartidista, internos de los partidos, en primera instancia y eventualmente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las 6 salas, las 5 regionales y la sala superior del tribunal son instancias que dependiendo del cargo tendrán que conocer estas impugnaciones. Por eso se abre este proceso para que se pueda resolver, digamos, con tiempo esta litigiosidad interna y que tendrá que culminar hacia la segunda mitad de marzo con el registro ahí sí ya formal de quienes en definitiva serán los candidatos a contender por los distintos cargos de elección popular. Déjame regresar un poco después a este tema, pero sí, te quiero preguntar, tú eres un observador de los fenómenos electorales desde hace muchos años. Sí. ¿Cuál es tu balance respecto de estos periodos legales para hacer precampañas, ¿no? O observar contiendas internas cuando realmente en 2 de las coaliciones no hubo contienda interna? Sí. Y ahora lo que hubo fue precampañas. El señor Enrique Peña Nieto y el señor López Obrador pues tenían, yo diría, años haciendo algún tipo de precampaña. Así es. Esto es algo que no nos debe preocupar, es algo que debe modificarse la ley. Si no nos debe preocupar porque están algunas reservas en la ley. ¿Cuál es tu balance? A ver, yo creo que la figura de las precampañas es muy reciente. Se introdujo legalmente en el año con la reforma electoral de 2007, es decir, estamos hoy hablando de las primeras precampañas previstas en la ley en una contienda presidencial.
Yo creo que lo que viene después de este proceso electoral es hacer un repensamiento de las normas, no tanto para promover o procurar lo que algunos han llamado una contrarreforma, ir atrás, echar abajo, sino más bien para racionalizar lo que ya hoy en día podemos decir que no tiene tanto sentido o que en todo caso merece ajuste de las normas electorales. Por ejemplo, la figura de las precandidaturas únicas, que ocurrieron tanto con Andrés Manuel López Obrador como con Peña Nieto, por lo que hace al nivel presidencial, a la elección presidencial, es una figura que no estaba prevista en la ley. Y esto supuso que el IFE tuviera que, a partir de una serie de cuestionamientos, cuestionarios que le hicieron llegar, pues definir qué se podía y qué podían y qué no podían hacer estos candidatos, estos precandidatos únicos. Entonces, digamos, yo creo que este es uno de los temas que habrá que ajustar, pero que tampoco es conveniente que se ajuste, digamos, en un sobreexceso de regulación. Para decirlo en pocas palabras, si nosotros ahora, digamos, regulamos las precampañas en una lógica de generar equidad en la competencia, pero nos damos cuenta de que hay un fenómeno nuevo que son las precampañas e intentamos regularlas, vamos a llegar a niveles de regulación absurdos. ¿Por qué? Porque al final del día tampoco podemos pretender que la política no fluya. Es decir, si nosotros hacemos esto, llegaríamos al absurdo de pretender que los políticos no hicieran política o no tuvieran una presencia pública. No es lo que está pasando en México, Lorenzo, ¿no? Es decir, sí. Los candidatos le tienen que preguntar al IFE, oye, dime qué puedo hacer, qué puedo decir, con quién me puedo reunir. Ustedes responden, te tienes que reunir solamente con simpatizantes o militantes de tus partidos. Bueno, no dijimos eso lo dijo el tribunal. Nosotros dijimos que podía haber reuniones lo más amplias posibles, un poco intentando darle racionalidad a esto, que si se lleva al extremo, pues va a ser un absurdo. Mira, por ejemplo, para retomar el periodo de intercampañas, hay quienes tienen todavía hoy la duda respecto de si en este periodo va a poder haber actos de proselitismo o más bien actos públicos de los candidatos, de los precandidatos en pos de convertirse en candidatos. Es decir, si van a poder dar esas entrevistas o no. A ver, la ley no lo prohíbe. Lo que prohíbe la ley de manera muy clara es, uno, que haya actos anticipados de campaña. Esto es, que haya un llamado expreso al voto en las elecciones presidenciales o en las elecciones constitucionales. Bueno, si no se hace eso, todo lo demás, los actos públicos, las entrevistas, podrán realizarse. Hay una duda respecto a si pueden en este periodo hacerse o no debates entre precandidatos, o dicho en otras palabras, por ejemplo, si Josefina Vázquez Mota, si Andrés Manuel López Obrador, si Enrique Peña Nieto y quien sea el candidato presidencial de Nueva Alianza, podrán tener debates entre sí. La respuesta en este caso es no, porque para eso está el periodo de campañas, que es el que comenzará a partir del 30 de marzo. Pero sí podrán, evidentemente, hacer pronunciamientos públicos respecto de eventos de importancia, de gran trascendencia nacional, y podrán, por ejemplo, estar aquí en la silla rota participando de una entrevista contigo, siempre y cuando ellos se cuiden de no hacer un llamado al voto, porque para eso es el periodo, al menos así lo prevé la ley, de las campañas electorales. Para decirlo en pocas palabras, yo creo que esto es un gran desafío que tenemos las autoridades electorales, no volver irracional normas que tienen una cierta racionalidad, que sí generan eventualmente confusión, pero nosotros no podemos, digamos, enrarecer más el ambiente, sino nuestra tarea es aclararlo justamente respecto a lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? Te vamos a ir pidiendo varias aclaraciones en los siguientes minutos. Vamos a un pequeño receso, claro, si nos permites. Seguimos con ustedes.